Bien, comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 19 que habla del juicio eterno. Llevamos ya varias semanas con este tema porque es de considerar que es de suma importancia. Muy pocos hoy en día se predica mucho sobre el amor de Dios, la misericordia, y está bien, Dios es amor, es misericordia, pero también es justicia y un día habrá un juicio. Aquel que nos salvó en la cruz también será luego nuestro juez. Y estamos estudiando precisamente el último fundamento de nuestra fe, que según Hebreos 6 es el juicio eterno. Estuvimos viendo las razones que tenemos para enseñar sobre el juicio eterno, para predicar sobre el juicio eterno. Y también del peligro que hay cuando se predica un evangelio incompleto, un evangelio que solamente es gracia. Pero Jesucristo dice en la Biblia que estaba lleno de gracia y de verdad. Se predica la gracia de Dios, que es el sacrificio de Cristo en la cruz para salvar al pecador, pero también hay que predicar la verdad de la justicia de Dios, de un juicio eterno. Ante todos, la humanidad se debe presentar, unos para recibir el galardón de la vida eterna y otros para la condenación eterna. Estudiamos los distintos nombres que la Biblia aplica al juicio eterno y decíamos también que el juicio no es una posibilidad, ni una metáfora, ni una amenaza sin fundamento. Es una fecha que Dios ha establecido en su calendario. Y luego vimos el efecto del juicio eterno, que será aterrador para aquellos que han sido cobardes en su vida e incrédulos. Quizá por el qué dirán, no han aceptado la verdad del Evangelio y se han mantenido en la incredulidad. El efecto del juicio eterno será terrible, tremendo. Pero la decisión la tenemos que tomar aquí, en esta vida. Según lo que hagamos, según la decisión que tomemos en esta vida, tendremos consecuencias eternas. Estudiamos también sobre las enseñanzas falsas que hay sobre el juicio eterno. Hablamos muchos creen la aniquilación, o sea, es decir, no hay nada después de la muerte. Eso es una falsa doctrina. También es cómoda, es una doctrina cómoda. Y también la reconciliación universal. Aquí muchos aseguran que incluso el diablo será salvo. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz? Para que todo aquel que en Él crea en su sacrificio, crea en su ministerio, crea en Él, no se pierda, o sea, no se condene. Sería una contradicción, ¿verdad? La falsa esperanza de la reconciliación universal y de la aniquilación. Porque Jesús es bien claro. En la Biblia, en Mateo capítulo 25, verso 46, nos dice: y estos, o sea, los incrédulos y los cobardes, irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí se emplea la eternidad. Hay dos palabras que significan lo mismo: el castigo eterno y la vida eterna. O sea, si existe la vida eterna en este versículo y también la palabra eterno en el castigo es la misma que se emplea en la vida eterna, es de asegurar que la vida eterna y el castigo eterno son por toda la eternidad. Ahora, ¿por qué debe haber juicio? ¿Por qué la humanidad debe ser sometida a juicio? Primeramente por el pecado contra la ley de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 12, Pablo dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La palabra de Dios aquí nos enseña que el juicio no es una idea inventada por los hombres, sino una realidad establecida por un Dios santo y un Dios justo. ¿Y por qué debe haber juicio? Porque el pecado ofende la santa palabra de Dios, la ley de Dios. Pablo declara que todas las personas tienen que rendir cuentas. Los que pecaron sin conocer la ley, o sea, aquellos que no han tenido la oportunidad de tener una Biblia en la mano o de que alguien les predique el Evangelio, no quedarán sin responsabilidad. ¿Sabéis por qué? Porque Dios les dio testimonio mediante la conciencia y mediante su creación.
La ley está escrita por Dios en el corazón de cada ser humano, sea creyente o no sea creyente. Por eso dice más adelante, también en Romanos 2, en el versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Cristo, cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay personas que son buenas sin conocer a Dios, y esa es su ley, son fieles a su ley. Dios es justo con esas personas. Y luego dice en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, que es la alarma que nos indica lo que está bien y lo que está mal, seamos creyentes o no, y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. Las personas que aún no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído, porque saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Demuestran que tienen la ley escrita en el corazón porque su propia conciencia, esa alarma, repito, que nos indica cuando no hacemos las cosas correctamente, y sus propios pensamientos o los acusan, uno se siente acusado por la conciencia, o la conciencia nos indica que estamos haciendo lo correcto. ¿Me estáis comprendiendo? Este pasaje nos enseña una verdad muy profunda. Dios no ha dejado al ser humano sin testimonio. Aún aquellos que nunca recibieron la palabra de Dios poseen una conciencia que les recuerda que existe el bien y existe el mal. Esa voz interior que es la conciencia es una evidencia de que el Creador ha escrito en el corazón de seres humanos principios que están de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, esto es algo importante, la conciencia no puede salvarnos. Puede acusarnos, claro, cuando hacemos las cosas mal, o puede defendernos cuando obramos correctamente, pero solamente Jesucristo puede limpiar una conciencia cargada por el pecado. A veces cauterizamos la conciencia porque vamos acumulando pecados y ya no oímos la conciencia. Hemos cogido el hábito de pecar y la conciencia la anulamos. Hoy vivimos en un mundo donde muchos intentan silenciar la conciencia y justificar el pecado, dar una justificación al pecado. Pero Dios sigue llamando pecado a lo que es pecado y nos sigue llamando al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, no debemos endurecerlo y debemos permitir que Cristo transforme nuestra vida para que nuestra conciencia esté sujeta siempre a su voluntad. Y aquí hay que hacer una reflexión y una pregunta. ¿Estoy obedeciendo la voz de Dios o estoy acallando mi conciencia para así poder hacer mi propia voluntad? Una pregunta que deberíamos hacernos todos. Debemos dar gracias a Dios porque no nos ha dejado sin dirección. Debemos examinarnos, autoexamen, examinar nuestro corazón a través de la conciencia y poder escuchar su voz por encima de cualquier otra voz. Y debemos pedirle perdón cuando, ignorando la conciencia, desobedecemos su palabra. Seamos, pues, sensibles al Espíritu Santo para vivir en santidad y agradándole cada día. Y luego están aquellos que recibieron la ley, nosotros. Seremos juzgados conforme a la luz que recibimos. Dios no hace acepción de personas, Él juzga con perfecta justicia. La palabra de Dios no solamente nos informa, también nos examina. No solo consuela, también nos confronta con la realidad del pecado. No solo promete vida, también revela el verdadero estado del corazón. Quien escucha la palabra de Dios no puede permanecer indiferente. Escuchar, recordar que es prestar atención a lo que oímos, porque al principio hemos leído que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores.
y hacedor es aquel que escucha, que presta atención a lo que oye y lo pone por obra. Quien escucha, repito, la palabra no puede permanecer indiferente, porque la palabra descubre las intenciones más profundas del alma, desenmascara el pecado y nos llama al arrepentimiento. No juzga según las apariencias, sino conforme a la verdad de Dios. Por eso el creyente sabio, y hago énfasis en sabio, porque hay creyentes que de sabiduría lo justo, no huyen del juicio de la palabra, sino que se somete a ella, a esa palabra, con toda humildad. Es mejor ser corregido hoy por la verdad que ser condenado mañana por haberla rechazado. El que permite que la palabra lo juzgue ahora no tendrá que tener miedo, temer el juicio venidero. En Hebreos capítulo 4, verso 12, el autor de Hebreos declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, tiene vida y produce efecto, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distingue los pensamientos y las intenciones del corazón. El pecado no es una simple equivocación, es una rebelión contra el Creador. Cada mentira, cada pensamiento impuro, cada acto de injusticia, cada rechazo a la voluntad de Dios merece juicio, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual, la condenación eterna. El propósito, por tanto, de anunciar el juicio no es llevar al pecador a la desesperación, sino al arrepentimiento. Esa es la motivación del Señor y tiene que ser también nuestra motivación cuando prediquemos el Evangelio. Que el pecador no se sienta desesperado, sino que sea atraído, llevado al arrepentimiento. Antes de que llegue el día del juicio, Dios ofrece misericordia por medio de Cristo. En la cruz, Cristo recibió el castigo que merecían los pecadores, para que todo aquel que en Él crea tenga perdón y reciba la vida eterna. Por eso hoy es el tiempo de examinar nuestro corazón. Nadie escapará al juicio de Dios, aunque no crean. El no creer no va a impedir que reciban el juicio. Pero todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo va a encontrar la gracia, el perdón y la salvación. Y su juicio ya se produjo en la cruz. Los que hemos sido salvados porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos hemos arrepentido y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, pasaremos delante del tribunal, eso sí, porque todos tendremos que pasar, pero para recibir nuestra herencia, porque nuestro juicio ya fue hecho en la cruz. Cristo pagó lo que nosotros merecíamos y eso nos justifica ante la presencia del Padre. Por eso, el creyente verdadero, el creyente que se ha convertido de verdad, acudirá ante la presencia de Dios, pero no para ser juzgado, sino para recibir el premio, la recompensa, la vida eterna. Por eso hoy es tiempo de examinar nuestro corazón. Nadie va a escapar al juicio de Dios, y el juicio debe existir porque Dios es santo, porque su ley ha sido quebrantada y porque su justicia no puede ignorar el pecado. Sin embargo, la misma justicia de Dios abrió un camino de salvación por medio de Jesucristo. Estamos todavía en el tiempo de la gracia, pero ese tiempo va a terminar. En el momento que Jesucristo regrese, el tiempo de la gracia se acabará y de ser Señor y Salvador se convertirá en juez. No sé si entendéis las consecuencias de nuestra vida aquí en esta tierra. Por eso hoy es el día de volvernos a Él, porque mientras hay vida hay oportunidad de recibir su gracia. ¿Por qué debe haber juicio? En segundo lugar, por la impiedad. Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio.
y de la perdición, escuchar bien, de los hombres impíos. Ahora, voy a definir lo que es un hombre impío. Es la persona que vive sin temor de Dios. Es la persona que desprecia la voluntad de Dios. Es la persona que rechaza su autoridad. Esa persona la Biblia lo llama impío. Y no se refiere solamente a alguien que cometa pecados, sino a quien vive de espaldas a Dios, creando un Dios a su medida, sin reverencia y sin obediencia, y aún incluso llamándose cristianos. En la Biblia la palabra impío viene del griego y describe a quien niega o ignora a Dios, vive conforme a sus propios deseos, rechaza la justicia y la verdad de Dios y persiste en el pecado sin arrepentirse. Algunos textos que lo demuestran son, en el Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, bendecido, el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Esa palabra malos ahí se traduce también por impíos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores, escarnecedores, se ha sentado. Y en Romanos capítulo 5, verso 6, Pablo declara, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios no quiere que ningún impío se condene. Dios quiere que se arrepientan y puedan recibir la gracia de la salvación. En resumen, el impío es aquel que vive sin Dios y en oposición a Él. Sin embargo, el Evangelio anuncia que Dios ofrece perdón y salvación incluso a los impíos que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. Esa es la condición, arrepentirse y confiar en Dios, en Jesucristo. Romanos 5:8, Pablo dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún impíos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos. Para convertirse, primero hay que arrepentirse, son las dos condiciones, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Vivimos en un tiempo en el que muchos preguntan, si Dios es amor, ¿por qué habrá juicio? La respuesta de la Biblia es bien clarita, porque Dios también es santo y es justo, además de ser amor. Su amor no elimina su justicia, sino que ambos atributos se manifiestan en perfecta armonía. Y el apóstol Pedro enseña que el juicio vendrá por la impiedad. La impiedad no es solamente cometer pecados escandalosos, es vivir de espaldas a Dios, es ignorar su autoridad, despreciar su palabra y rechazar a Jesucristo, que es el único camino a la salvación. Es aquel que dice, no quiero que Dios gobierne mi vida. Dios ha mostrado una paciencia admirable a lo largo de los siglos y la sigue manteniendo. Durante esos siglos Dios ha llamado siempre al arrepentimiento, ha extendido su gracia y ha ofrecido el perdón por medio de Cristo y hoy continúa haciéndolo. Sin embargo, su paciencia no significa que el pecado va a quedar sin castigo. El día del juicio llegará porque Dios hará justicia y pondrá fin a toda rebeldía. Esto debe de llegar a que nos examinemos, hagamos un autoexamen. La pregunta no es si somos impíos, sino si nosotros estamos viviendo en obediencia a Dios. Cristo murió y resucitó para librarnos de la condenación y darnos vida eterna. Quien se arrepiente y confía en Él encuentra su amor y su misericordia antes de que llegue el día del juicio. No abusemos de la paciencia de Dios. Hoy la puerta de la gracia, como dije antes, sigue abierta, pero mañana puede ser el día del juicio. ¿Estamos preparados? Mientras haya una oportunidad, debemos volver nuestro corazón al Señor y vivir una vida que le honre. Y también debemos agradecerle y darle gracias porque es paciente, tiene paciencia y es misericordioso. Él no quiere que los pecadores se condenen.
Él quiere que se arrepientan y sean salvos. También debemos reconocer que muchas veces fallamos, todos fallamos, y pedirle que nos ayude a vivir en santidad, apartados de toda impiedad y obedientes a su palabra, que nuestra vida debe reflejar un verdadero arrepentimiento. Y digo verdadero porque a veces hay remordimiento y no arrepentimiento. Y una fe sincera en Jesucristo. La tercera causa de por qué debe haber juicio es por la maldad. También el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, verso 9, dice: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Vivimos en un mundo donde la maldad parece avanzar sin límites, ¿verdad? Sin freno. Cada día hay más maldad, lo vemos en las noticias, en la televisión, la maldad que hay en el ser humano. Y muchas personas se preguntan, ¿dónde está la justicia de Dios? La respuesta de la Biblia es clara: habrá un día de juicio. Dios no es indiferente al pecado, ni pasará por alto la injusticia. ¿Sabéis que pecado es una injusticia? Todo pecado es una injusticia contra Dios. Y el apóstol Pedro nos recuerda que el Señor conoce perfectamente a los que son suyos. A Él no le podemos engañar. Tú no puedes decir que eres de Él y andar desobedeciendo su palabra. Tú no puedes decir que le perteneces a Cristo y vives en pecado. A Él no le puedes engañar. Quizá me engañes a mí o a los que te rodean, a tu familia, a los que te relacionas, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Él conoce perfectamente, dice, a los que son suyos y sabe librarlos en medio de las pruebas. Pero también afirma que los injustos están reservados para el día del juicio. Esto nos enseña que el juicio divino no es una reacción impulsiva, sino un acto de perfecta justicia de Dios. Él ha fijado un día en que toda la maldad será juzgada. La maldad no consiste solamente en actos visibles de violencia o de corrupción. Es toda forma de rebelión contra Dios. El orgullo, la mentira, que es el deporte nacional. Todos mentimos. A veces mentimos más que hablamos, porque mentimos hasta con los gestos. La inmoralidad sexual que existe hoy, la injusticia y el rechazo de su voluntad. Nada escapa a sus ojos. Aunque el pecador parezca prosperar por un tiempo, que a veces nos preguntamos eso, ¿por qué yo siendo cristiano me va la cosa así y otros que viven en pecado les va bien? Dice aquí, aunque el pecador parezca prosperar por un tiempo, llegará el momento en que deberá rendir cuentas delante del juez de toda la tierra. Y ahí es donde vendrá el llanto y el crujir de dientes. Sin embargo, este pasaje también trae esperanza. Dice que nos librará a los piadosos. La definición bíblica de piadoso es de la persona que vive con reverencia, con temor y con devoción a Dios, procurando obedecer siempre su palabra y agradando en toda su manera de vivir. En el Nuevo Testamento la palabra griega para piadoso es eusebes, Eusebio, que significa reverente hacia Dios, devoto, fiel y dedicado a vivir conforme a su voluntad. A mí me parecía que el nombre de Eusebio era más que ponerte un nombre, yo qué sé, algo feo, porque a mí no me gusta mi nombre, pero cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta de que mi nombre tiene un gran significado. Habla de piadoso, de aquel que tiene reverencia por la palabra de Dios, que es devoto, que es fiel. Así que ahora me gusta mi nombre. Ahora, características del piadoso. El piadoso ama y teme a Dios. Dice Salomón en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y así les va. En segundo lugar, obedece la palabra de Dios.
Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué dice eso? Porque si lo hacemos así nos estamos engañando a nosotros mismos. El autoengaño, que es el peor de los engaños, ¿verdad? Porque a mí me pueden engañar, pero engañarme yo a mí mismo es tremendo. En tercer lugar, vive una vida santa y apartada del pecado. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed. Es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. También confía en el Señor en medio de las pruebas. En el Salmo 37, verso 5, declara, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, tú pon en el Señor los problemas que tengas, ten confianza en Él y entonces Él actúa. ¿Qué hay que hacer para que Él actúe? Primero ponerle las cargas en sus manos, los problemas, las circunstancias, y luego tener fe en que Él lo va a hacer. Y entonces es cuando Él actúa. También practica la justicia, la misericordia y el amor hacia los demás. En Miqueas, capítulo 6, verso 8, Dios por boca del profeta dice, oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente te pide hacer justicia, ser justo, amar la misericordia y humillarte ante Él. Eso es lo que nos pide Dios y eso es lo que hace una persona que es sabia y que es una persona misericordiosa. Base bíblica que confirma que Dios libra a los piadosos. Primera de Timoteo 4:8, Pablo dice, porque el ejercicio corporal, a veces nos pasamos la vida en el gimnasio, pero mira qué dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y en el Salmo 4, versículo 3 dice, sabed, pues, que Dios ha escogido al piadoso para sí. En resumen, el piadoso es una persona, no es una persona perfecta, sino alguien que ha puesto su fe en Dios, le ama y le obedece, y también procura vivir de manera que refleje ante los demás el carácter de Cristo. Cuando falla, se arrepiente y busca la gracia del Señor para seguir caminando en santidad. Quienes han puesto su confianza en Jesucristo no tienen que vivir con temor del juicio, porque Cristo llevó sobre la cruz el castigo que merecían. El mismo Dios que juzga el pecado ofrece salvación al pecador arrepentido. Y hoy seguimos, como dije al principio y lo voy a repetir, seguimos estando en el día de gracia. Por eso no debemos endurecer el corazón. Sabéis que en una piedra todo rebota, ¿verdad? Pues el corazón de piedra rebota la palabra de Dios, no echa raíces como debe hacer. Por eso necesitamos un corazón de carne donde la palabra de Dios entre, eche raíces y produzca salvación. Volvamos a Cristo mientras haya oportunidad, porque el juicio es seguro, no te quepa duda. Pero también lo es la misericordia de Dios para todo aquel que cree. Es una realidad el juicio para el que no cree, la condenación, pero también hay una realidad preciosa y llena de esperanza, la misericordia de Dios para todo aquel que cree en Él. Tenemos que reconocer que Dios es justo, pero que también es santo, y vivir en obediencia y reverencia delante de Él no es una opción, es algo que debemos hacer. Debemos guardar nuestro corazón de la maldad y permanecer fieles hasta el día de Cristo, hasta que Cristo regrese, y permitir que muchos, al oír la palabra de Dios, sobre todo a través de nuestro testimonio, no solamente predicándoles de boca, sino de testimonio, la mejor predicación es nuestro testimonio personal, que otros se arrepientan y puedan recibir la salvación que solamente Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Otra razón por la que debe haber juicio, por la desobediencia. Judas capítulo 6,
dice, perdón, capítulo 1, verso 6, porque tiene un capítulo solo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, donde también serán juzgados. El juicio de Dios no es una mera amenaza, sino una manifestación de su perfecta justicia. Judas Tadeo, no el Iscariote, nos lleva a contemplar un ejemplo que estremece o debe estremecernos el corazón. Los ángeles, que no permanecieron en la posición que Dios les había dado, se rebelaron contra su Creador y por causa de su desobediencia quedaron reservados para ese juicio. Esta verdad nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Si aquellos seres celestiales no escaparán a la justicia divina, tampoco escapará la persona que endurece el corazón y que vive en rebeldía. La desobediencia siempre conduce a la disciplina y si no hay arrepentimiento nos conduce al juicio condenatorio, claro. Vivimos en una generación que quiere las bendiciones de Dios, pero rechaza su autoridad. Eso es una realidad. Queremos que Dios nos bendiga, pero hacer lo que nos dé la gana. Y el Evangelio no funciona así. Muchos desean la corona, pero no la cruz. Quieren la salvación, pero no reconocer a Jesucristo como Señor, como dueño de nuestra vida. Es muy bonito, el Señor es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, pero Jesús debe ser primero tu Señor, tu dueño. Señor y Salvador. A veces nos quedamos con lo que nos interesa, ¿verdad? El verdadero discípulo demuestra su amor al Señor por medio de la obediencia. Si tú no andas en la obediencia a Dios es que no le amas. Si tú vives en desobediencia a Dios es que no amas a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedecer mis mandamientos. La obediencia no compra la salvación, pero sí revela un corazón transformado por ella. Repito, todavía hoy vivimos en tiempo de la gracia. Cristo extiende sus brazos al pecador arrepentido y ofrece perdón a todo aquel que se vuelve a Él con fe. Hoy es el día de rendir cuentas, rendir nuestra voluntad al Señor y caminar en obediencia. Que cada uno de nosotros pueda decir lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la senda de la vida, de la paz y de la esperanza eterna. La desobediencia nos aleja al ser humano de Dios, pero la obediencia nacida de la fe nos acerca cada día más a Él. Dios justo y misericordioso es justo y misericordioso. Por eso le debemos permitir que examine nuestro corazón y que quite toda rebeldía de Él. Que tengamos espíritu de obediencia para hacer su voluntad y permanecer fieles hasta el fin. Y que nuestra vida glorifique siempre a Jesucristo. Primera de Samuel 15, 22 dice, porque mejor es obedecer que hacer sacrificios. Cualquier sacrificio que tú hagas, si no andas en obediencia, no te sirve de nada. Aunque subas la fuensanta de rodillas y con piedras en las rodillas pegadas para que te hagas daño, eso no te sirve para nada. Ningún sacrificio, si no hay obediencia, no sirve para nada. ¿Por qué debe haber juicio? También por la incredulidad. En Juan capítulo 3, 18, Jesús mismo dice, el que en Él cree, dice Juan, no es condenado. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El único pecado que existe, y de ahí la raíz de todos, es no creer en Jesucristo, en la obra de Cristo. La incredulidad es uno de los pecados más graves que existen, porque rechaza el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad, rechaza a su Hijo Jesucristo. Dios no envió a su Hijo, a Cristo, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sin embargo, quien desprecia esa salvación
permanece bajo condenación. El juicio de Dios no es ni es arbitrario ni es injusto. El ser humano incrédulo es juzgado porque teniendo delante la luz del Evangelio, decide permanecer en las tinieblas. Sabéis que las tinieblas significan la ignorancia de Dios, el rechazo de Dios y el pecado. La incredulidad no es simplemente una falta de información. La luz del Evangelio decide permanecer en las tinieblas. La incredulidad no es simplemente una falta de información, es una negativa de nuestro corazón a confiar y a rendirse a Cristo. La cruz demuestra el inmenso amor de Dios, pero también revela la responsabilidad que tiene el ser humano de vivir en santidad para alcanzar la salvación. Quien cree recibe vida eterna. Sabéis que la palabra creer va unida a la obediencia. Quien cree y obedece recibe vida eterna. Quien rechaza a Cristo escoge permanecer separado de Él, condenación eterna. Por eso debe haber juicio, porque la incredulidad rechaza el único camino de salvación. Hoy el Señor sigue llamando con misericordia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y sigue haciendo la gran advertencia sobre el juicio. Mientras hay vida, la puerta de la gracia permanece abierta, pero llegará el día en que Dios juzgará con perfecta justicia a quienes desobedecieron y a quienes rechazaron a su Hijo. Por eso debemos examinar el corazón, nuestro corazón, y preguntarnos, ¿he depositado toda mi confianza en Jesucristo o sigo resistiéndome a su llamado? La fe en Cristo conduce a la vida eterna. La incredulidad conduce al juicio y a la condenación eterna. Por eso tenemos que estar sumamente agradecidos porque Dios envió a su Hijo para salvarnos. También pedirle perdón por nuestra incredulidad y por nuestro endurecimiento de corazón. Debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo, eso sí. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, en tiempo del Espíritu Santo, para que nos ayude a confiar plenamente en Jesucristo y a vivir anunciando el Evangelio para que muchos crean y también puedan recibir la vida eterna. Por último, ¿por qué debe haber juicio? Por la transgresión. Pablo en Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los seres humanos, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos la justificación de vida. La transgresión es el acto de cruzar deliberadamente el límite que Dios ha establecido. Dios ha establecido unos parámetros, unas líneas rojas que no podemos atravesar, y entonces transgredir significa eso, cruzar deliberadamente esas líneas. Desde la caída de Adán, el pecado entró en el mundo y con él la condenación. La humanidad quedó bajo el justo juicio de Dios, no solo por el pecado de Adán, no le achaquemos todo a Adán, sino también por las continuas transgresiones que cada persona comete. Todos tenemos la Biblia, todos conocemos la palabra de Dios. Dios es santo y es justo. Su carácter no le permite llamar bueno a lo que es malo, ni dejar el pecado sin castigo. Su justicia no le permite hacer eso. Por eso debe haber juicio. Por la transgresión, porque la transgresión ofende la santidad divina y quebranta la perfecta voluntad de nuestro Creador. Sin embargo, en Romanos 5:18 no termina con la condenación. El mismo versículo presenta la gloriosa esperanza del Evangelio, cuando dice, la obediencia perfecta de Cristo abrió el camino para la justificación y la vida eterna para todo aquel que en él cree. Gracias a la perfecta justicia de Cristo, y nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, gracias a eso podemos ser justificados ante la presencia del Padre. Cuando le reconocemos como Señor y Salvador personal, entonces Él nos justifica. La cruz de Cristo demuestra que Dios no pasa por alto el pecado. Lo juzgó en su propio Hijo para que el pecador arrepentido pudiera recibir perdón. Quien rechaza esa gracia
Quien rechaza ese regalo permanece bajo condenación, pero quien recibe a Cristo, el regalo de Cristo, encuentra misericordia y encuentra vida eterna. Y aquí debemos hacer una reflexión todos. Todos hemos transgredido la ley de Dios, ¿verdad? En algún momento determinado todos hemos transgredido la ley de Dios. La única esperanza no está en nuestras obras, sino en la justicia de Jesucristo. Hoy es el día para arrepentirse, creer y vivir bajo la gracia del Salvador. Es una realidad y una gran verdad que debemos reconocer, que todos hemos transgredido su santa ley y que merecemos ese justo juicio. Pero gracias a que envió a Jesucristo, cuya obediencia nos ofrece perdón y justificación, mirando la cruz no nos queda otra que vivir en santidad y proclamar el Evangelio de salvación. Cuando tú miras lo que sucedió en la cruz, no la cruz como instrumento de castigo, sino lo que sucedió en la cruz, cuando tú miras lo que sucedió en la cruz, no te queda otra que vivir en santidad y así proclamar el Evangelio de salvación. También por los malos hechos. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Los hechos malos son la manifestación visible de un corazón rebelde, apartado de Dios. El pecado no comienza en las manos, ni en los sentidos, sino que comienza en el corazón. Por eso las malas obras revelan la verdadera condición espiritual del ser humano. Jesucristo, la luz del mundo, vino para traer verdad, vida y salvación. Sin embargo, muchos prefieren las tinieblas, prefieren vivir en la ignorancia, ignorando a Dios y pecando, porque no desean precisamente abandonar el pecado. El problema no es la falta de luz, sino el rechazo deliberado de ella. Cuando la persona ama más el pecado que a Dios, se hace responsable de sus decisiones. Y la responsabilidad es grande. Por esta razón debe haber juicio. Dios, que es santo y justo, juzgará toda obra mala. Nada quedará oculto delante de sus ojos. Él conoce cada acción, Él conoce cada palabra, cada intención de nuestro corazón, las prioridades nuestras, cuáles son realmente, los pensamientos. Su juicio, por tanto, será perfecto, imparcial y conforme a la verdad. El propósito de Dios, y ya estoy terminando, no es la condenación. Dios no quiere que nadie se condene, sino que quiere que todo pecador se arrepienta. Cristo sigue llamando a los pecadores para que salgan de las tinieblas y caminen en su luz. Quien confiesa sus pecados, quien los reconoce, se aparta y cree en el Señor Jesucristo, encuentra perdón, limpieza y una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, la pregunta no es si la luz ha venido, que esa es una realidad, la luz vino al mundo, sino cómo respondemos nosotros a esa luz. ¿Estamos caminando en la luz de Cristo o seguimos aferrados a las tinieblas? Hoy, repito, porque lo he repetido varias veces, ¿verdad? Es tiempo de volver al Señor para que se nos quede esto, por lo menos que se nos quede esto, que hoy es el tiempo, todavía estamos a tiempo, estamos en el tiempo de la gracia todavía, y es tiempo de volvernos al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. Y luego, otra cosa importante, tenemos que estar agradecidos por lo que hizo Dios al enviar a Jesucristo a la cruz. La luz de este mundo que vino a la tierra alumbró, trajo vida, alumbró nuestro entendimiento, y que cuando nos arrepentimos de nuestras malas obras, Él nos perdonó en la cruz, pero necesita el arrepentimiento, necesita que nos volvamos a Él, necesita que ese corazón duro, que a veces rechaza todo lo que viene, se convierta en un corazón blando, que la palabra de Dios eche raíces y dé el fruto por la cual Dios la envía. Que podamos amar la verdad y que aborrezcamos el pecado, aborrezcamos la maldad y vivamos en obediencia a su palabra.
y que nuestra vida, eso sí, debe reflejar la luz de Cristo cada día. Amén. Bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Que Dios les bendiga.